Bueno, muy bien, vamos a orar y vamos empezando. Mientras llegan otras personas, esperemos que lleguen. Bueno, oremos. Amado Señor, Dios grande, bueno, misericordioso, a ti venimos esta noche, Señor, para agradecerte por haber puesto tus ojos en cada uno de nosotros, por habernos escogido para ser tus hijos, por haber tenido tanto amor, tanta paciencia, tanta misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, tú nos miraste y nos permitiste llegar a conocer tu verdad, llegar a conocer el Evangelio y poder reconocer esa obra de Cristo en la cruz por nosotros, apropiarnos de esa obra y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por la vida eterna que nos ha regalado. Sabemos que ya la tenemos porque es tu promesa. Y ahora, Señor, te pedimos que nos des el crecimiento espiritual que necesitamos. Reconocemos que muchas veces por no conocer tu palabra, por no crecer espiritualmente, estamos cometiendo errores, estamos cometiendo faltas, cosas que a ti no te agradan, Señor. Y te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que quites de nosotros toda mediocridad, toda falsedad, toda hipocresía, y que nos permita ser cada vez más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Humanamente estamos incapacitados para hacerlo, pero con tu ayuda, con tu poder, con tu amor obrando en nosotros, nos puedes dar la victoria, Señor, de hacernos cada vez más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Te entregamos este tiempo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender perfectamente lo que es el discipulado bíblico a través de tu palabra, que tú nos muestres cada pasaje con mucha claridad y que nos recuerdes cuáles son los cambios que tenemos que hacer diariamente en nuestras vidas. Nos entregamos en tus manos, amado Padre, y te oramos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a nuestro material. Vamos a hablar de qué es el discipulado. Y les voy a compartir pantalla para que miremos algunos aspectos bien importantes. Muy bien, vamos a mirar hoy este tema tan importante, que es el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Y el propósito de esta lección es que ustedes entiendan claramente por qué hablamos del discipulado bíblico, que entiendan qué es eso del discipulado y que vean cómo este discipulado puede afectar nuestro andar con el Señor. Entonces la idea es que entendamos que tenemos que crecer espiritualmente y simplemente de una manera muy rápida les muestro estas gráficas. Recordemos que ya nacimos espiritualmente. Creo que esa gráfica lo dice todo. Antes éramos personas con una naturaleza carnal, esa naturaleza que alimentábamos diariamente a través del pecado, a través de la carne.
Diciéndolo los santanderianos, éramos unos bultos de pecado, unos bultos de pecado. Pero nacimos espiritualmente, que es lo que muestra la flechita roja. Ahora tenemos la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Es decir, desde el día en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dejando que el Espíritu Santo entrara en cada uno de nosotros para gobernar nuestra vida, se llenó ese vacío tan grande que teníamos en nuestra vida. Creo que esa gráfica lo dice todo. Cuando hemos nacido de nuevo, ahora tenemos cuerpo, alma y el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y siguen ahí las dos naturalezas, la naturaleza carnal, la naturaleza espiritual. Pero como dice el refrán, es una pelea de tigre con burro amarrado, ni más ni menos, sí, hablando a los santanderianos. Esa naturaleza carnal es gigante, es la vida de pecado que llevábamos antes de conocer a Cristo. La naturaleza espiritual es pequeñita porque apenas acabamos de nacer, apenas acabamos de nacer espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Empezar a alimentarnos con la palabra de Dios, porque ahora todo es diferente. El alma tiene otra alternativa. Lo que pasaría acá. Yo aquí el diablo. A ustedes les aparece una cantidad de rayas. Señor, sí, señor, sí, señor. Sí, sí salen. ¿Qué pasaría? Pues, esto. Voy a salir y vuelvo a entrar. No es la reunión, sino la presentación. ¿Qué pasó? Disculpen un segundito. Como si uno de tus nietos estuviera ahí contigo. ¿Pudo pasar, Marta? ¿De dónde No sale? entiendo, no entiendo. ¿Alguna entiende? Yo no entiendo. Porque ese es el fondo de tu pantalla. Como si estuvieras tomando una foto y lo hubieras editado. De mirar No como creo que que sea el la fondo. ventana que tiene abierta. ¿La qué? Las Si, hay ventanas. Creo que tiene una, un blog de notas. si tienes un blog de nota de pronto abierto que está sobrepuesto, ¿cierto, Oscar? ¿Es lo que dices? Sí, sí puede ser. Aquí abajo donde están estos papelitos. También puede ser que alguien sin querer, como tenemos habilitados todos la pantalla, alguien sin querer de pronto oprimió el botoncito. Puede, ya se quitó lo que tú decías. ¿Quién estaba opinando? Tienes toda la razón. Al compartir pantalla le di a todos y es solo el anfitrión, sí. Buenas noches, Isabel. Saber cómo Qué estás. pena, bien, qué pena ¿cómo es no estar puntual, pero es que mi hija me llamó de Canadá preciso a las 7 en punto y no podía colgarle. Disculpa.
Esperen un segundito. No sé qué le pasó aquí. Bueno, ya. ¿Ustedes ya están viendo el material o no? Sí, señor. Es el discipulado. Sí, señor. Bueno, entonces les recordaba que en el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, hemos nacido espiritualmente y que ese vacío tan grande que teníamos en la parte espiritual se ha llenado. Ahora tenemos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal, la naturaleza espiritual. Pero es necesario entender que ahora tenemos que empezar a crecer espiritualmente, tal como lo va mostrando la gráfica. Si queremos morir a la carne, tenemos que crecer espiritualmente. Fíjense que la una crece y la otra decrece. No pueden estar creciendo las dos al tiempo o disminuyendo las dos al tiempo. Si crecemos espiritualmente, es evidente, vamos a morir a la carne. Se va a manifestar esa nueva naturaleza hasta el punto que lleguemos a ser lo más parecidos al Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Ahora les pregunto, ¿cuál es el alimento que necesitamos para poder crecer espiritualmente? La palabra de Dios. Necesitamos empezar a conocer la Biblia. Y eso es lo que hacemos a través del discipulado. Y es lo primero que habla ahí en la introducción. Dice la voluntad de Dios para cada persona que ha recibido a Cristo como Salvador personal y que se ha bautizado, es que llegue a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Para tal fin es necesario ser enseñados en la palabra de Dios, como lo mandó Jesús en Mateo 28, 18 al 20. Ahí tenemos el pasaje en la pantalla. Nuevamente, les recuerdo, esta es la gran comisión que el Señor nos dejó antes de partir. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es el primer paso. Es predicarles el evangelio. Es explicarles lo que significa la salvación hasta llevarlos a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue lo que vimos en la clase pasada. Y después enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado es lo que hacemos a través del discipulado. Y ya lo vamos a explicar claramente. Entonces ahí dice, ¿qué es el discipulado? ¿Cuál es la definición del discipulado? Y la definición más clara, más sencilla, digamos que es el proceso de alimentación espiritual. Es el proceso de alimentación espiritual. Por eso nos dice ahí en primera de Pedro 2:2,
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios, como un buen padre, desea alimentarnos espiritualmente y Él lo hará a través de su palabra, enseñándonos las cosas más sencillas de la vida cristiana. Y eso es lo que llamamos la leche espiritual. Cuando alguien recientemente ha llegado a los pies de Cristo, ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pregunta, bueno, ¿y por dónde debo empezar a leer? ¿Por dónde debo empezar a leer? Se nos está metiendo otra vez esto. ¿Por dónde debo empezar a leer? ¿Cuál es el consejo? Empieza a leer Primera de Juan. Empieza a leer Primera de Juan, porque Primera de Juan es pura leche. Es pura leche espiritual no adulterada. Si ustedes quieren empezar a leer un libro de la Biblia, empiecen a leer Primera de Juan, al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Y todo lo que está escrito ahí lo vamos a entender fácilmente. Lo vamos a asimilar fácilmente, porque somos bebés. Ya después yo les diría, empiecen a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta llegar a Apocalipsis. Y con el tiempo pueden ir al Antiguo Testamento. Ya había cosas más profundas. Pero toda esa guía la vamos recibiendo a través del proceso del discipulado. Ahora, pasando ahí a la página siguiente, dice el versículo que acabamos de ver, nos anima a desear la palabra de Dios como un bebé desea la leche materna. Y ya se lo imaginan, ¿sí? Un bebé recién nacido se pega ahí de la tetica y chupa y chupa y chupa porque quiere crecer, quiere alimentarse. De la misma forma debemos hacerlo nosotros si realmente queremos tener salud espiritual, si realmente queremos agradar a Dios, si realmente queremos un crecimiento espiritual adecuado. Dice luego en el punto 1.2, es el proceso de aplicación espiritual. Y tenemos el pasaje, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como creyentes es que seamos sus discípulos. Y un discípulo es uno que aprende. Eso significa la palabra discípulo. Uno que aprende. Entonces Jesús dijo a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí lo explica. Dice, la intención de Jesús en este pasaje es definir quiénes serán verdaderamente sus discípulos. El ser discípulos de Jesús es mucho más que simplemente haber creído en él. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús acá define la condición para ser discípulo. ¿Cuál es? Permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Cuando Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, significa estar recibiendo continuamente la enseñanza de la palabra de Dios y ser obediente para aplicarla. Es un proceso que tenemos que hacer todos los días, alimentarnos a través de su palabra, leerla, meditarla, guardarla, interiorizarla,
preguntarnos qué es lo que me está mostrando Dios, cómo lo puedo aplicar a mi vida, qué cambios debo hacer. Y todo eso se va a reflejar en un verdadero crecimiento espiritual. Pero tenemos que estar en la palabra de Dios todos los días. Y ya lo veremos a través del discipulado, cómo lo vamos a lograr. Como resultado de recibir la enseñanza de la palabra de Dios y de la aplicación a la misma en nuestra vida diaria, habrá un verdadero crecimiento espiritual de parte de Dios. Miren cómo habla Dios. Dice, yo planté, Apolo regó. Son palabras del apóstol Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El que planta en este caso es el que predicó el evangelio. Pablo le predicó el evangelio a los corintios. Luego Apolos empezó a enseñar lo que Pablo ya le había enseñado. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. En la medida que somos salvos y empezamos a recibir la palabra de Dios, aprender a conocer, se ve ese crecimiento espiritual permanente. Ahora la pregunta siguiente es, ¿y para qué nos discipulamos? ¿Para qué nos discipulamos? Es decir, ¿cuál es el propósito del discipulado? Y antes de seguir adelante, pues les cuento que ese proceso de discipulado lo estamos empezando acá. Por eso a este curso lo hemos llamado curso de inducción al discipulado. Aquí empieza. Luego viene un curso de 3 lecciones, bien profundo, en donde aprendemos verdades muy básicas de la vida cristiana. Es un curso que dura 26 semanas, 26 clases. Después viene un curso sobre evangelismo personal, para que una vez que ya vamos creciendo podamos aprender a evangelizar a otros, a presentar el evangelio a otros. Y luego viene, digamos, el corazón del discipulado, que es un curso de 16 lecciones, en donde a cada discípulo le damos un maestro para que le ayude en ese crecimiento espiritual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, o parejas enseñando a parejas. Y ya, de esta manera viene ese crecimiento espiritual. Entonces, ¿cuál es el propósito del discipulado? Es primero para poder crecer. Cuando somos discipulados de una forma natural, crecemos. Y ahí está nuevamente Primera de Pedro 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Además de crecer, lo que buscamos con el discipulado es que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Ahí lo recordábamos con la gráfica que vimos al principio de la clase y que habíamos visto 2 clases atrás. Cómo ese crecimiento espiritual se va dando poco a poco hasta llegar a ser semejantes a Cristo. Miren este pasaje, es uno de los pasajes más preciosos de la Biblia, hablando de lo que es la iglesia, porque el Señor Jesucristo instituyó la iglesia. Y hablando de Cristo, dice, y Él mismo, es decir, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esos santos somos cada uno de nosotros. Cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón
para Dios es un santo y necesitamos ser perfeccionados. Entonces Cristo constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y ahí está la explicación de qué es un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo de Dios. Ese es el sueño de Dios. Primero salvar a la humanidad y luego empezar a edificarlos a través de la iglesia para llevarlos en ese proceso de santificación progresiva hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice ahí en la explicación del material, en estos versículos encontramos cuál es la meta de ese crecimiento espiritual, y es llegar a ser semejantes a Cristo. Entonces la meta es que llegues a ser como Él es. Precisamente la palabra cristiano significa Cristo chiquito. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. ¿Para qué hacemos esto? Ahí lo tenemos en el versículo 12. Para ser usados en la obra de Dios. Dios nos capacita en su palabra para que podamos luego ser bendición a otros. Esto que nosotros estamos tratando de hacer con ustedes es lo que otros ya hicieron con nosotros y lo que otros hicieron con esos otros. Este es un proceso que ha venido desde Jesucristo hasta hoy. La iglesia se ha ido esparciendo por el mundo entero. Llega alguien a los pies de Cristo, lo discipulamos, lo llevamos a la madurez para que él a su vez pueda reproducirse en otros. Hay un pasaje que no está ahí y es bueno que lo anoten en el material. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Fácil, 2:2:2. Dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo ahí prácticamente está hablando de 4 generaciones. Habla de él, habla de Timoteo, habla de otros que sean edificados para enseñar también a otros. Entonces el discipulado es ese proceso de replicarnos espiritualmente en otros, en la medida que vamos madurando espiritualmente, en la medida que vamos creciendo espiritualmente. Lo necesitamos. Si Dios lo escribe de una manera tan clara en este pasaje, es porque le necesitamos. Ahora está la otra pregunta. ¿Qué necesito para aprovechar el discipulado? ¿Qué necesito para aprovechar el discipulado? Primero, debe haber una actitud de arrepentimiento. Esa es la actitud que debemos tener. Una actitud constante de arrepentimiento. Miren este pasaje en el libro de Mateo, hablando de ese arrepentimiento. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Por cuál de los 2 creen ustedes que se ha dado el Señor? ¿Con el primero o con el segundo? Con el primero. Él dijo, no quiero, pero después
arrepentido fue. Y es lo primero que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Estemos dispuestos a cambiar cualquier cosa que vaya en contra de la naturaleza de Dios y que Él nos muestra en su palabra. Y a través del discipulado vamos a ver esto con mucha claridad. De manera que debemos estar dispuestos a dejar toda esa vida pasada, toda esa vida de pecado, arrepentirnos de corazón y estar dispuestos a dejar cualquier cosa que no se parezca a Cristo, cualquier cosa que estorbe nuestra relación con Dios. Es lo primero, una actitud de arrepentimiento. Y es lo primero que Dios quiere hacer cada vez que nos muestra un pasaje en la Biblia. Las cosas que están mal en nuestras vidas, para que nos arrepintamos, le pidamos perdón y pedirle que Él nos limpie y nos transforme. Un pasaje que no está ahí y vale la pena que lo anote. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cada vez que yo sé que cometí un pecado, me arrepiento. Le pido perdón directamente a Dios. Y no solamente le pido perdón, sino que le pido que me limpie, que me transforme, que haga el cambio que tenga que hacer en mi vida. La segunda actitud es una actitud de obediencia. Obediencia. Es decir, no es estudiar y estudiar y estudiar la palabra de Dios sin que pase nada en mi vida, sino que en la medida en que la estudie y la conozca, mi respuesta sea, sí, Señor. Lo que tú me digas que deba cambiar, debo cambiar. Lo que tú me digas que está mal en mi vida y que no debo seguirlo haciendo, debo cambiar. Y miren el consejo ahí en Santiago 1, versículos 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. El deseo de Dios es que le obedezcamos. Se trata, repito, de obedecer a Dios en cada cosa que Él me diga. Y Él dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué significa ser hacedores? Hacer lo que Dios me diga que debo hacer. Y no tan solamente oidores. Es decir, que no entre por acá y salga por acá. Dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, es decir, en la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está muy claro. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y anoten otro pasaje. Anoten otro pasaje. Siempre les daré pasajes adicionales. Josué 1:8. Josué 1:8. Ahí al principio de la Biblia. Josué 1:8. Miren tan claro que habla. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por último, aparte de esa actitud de arrepentimiento, aparte de esa actitud de obediencia, debe haber una actitud de humildad. Esta es tal vez de las más importantes, humildad. Es decir, reconocer que no somos nada, que no conocemos nada, que no somos más que bultos de pecado y que necesitamos una transformación de parte de Dios. Miren este pasaje tan precioso, Hechos 17, versículos 10 y 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La gente en Tesalónica había sido dura. Entonces Pablo y Silas son enviados a Berea. Y llegan a Berea, entran en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles, más humildes, más sencillos que los estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Imagínense los diciendo a Pablo y a Silas, enséñanos, muéstranos, guíanos. Queremos mirar en las escrituras cómo son todas las cosas. Y esa es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros. Maestro, enséñame. Yo estoy dispuesto a conocer. Yo estoy dispuesto a aceptar. Entonces, dispuestos a aprender, dispuestos a escudriñar, dispuestos a estudiar lo que diga la palabra de Dios. En conclusión, el discipulado es la voluntad de Dios para cada nuevo creyente. Esto no es un invento de nuestra iglesia, esto es un invento de Dios. Es lo que Dios quiere, que todas las personas del mundo sean salvas, que vengan al conocimiento de la verdad y que una vez que sean salvas se bauticen y empiecen ese proceso de crecimiento espiritual para poderse reproducir espiritualmente en otros, hasta lo último de la tierra. La herramienta que Dios tiene para que nos parezcamos más y más al Señor Jesucristo es el discipulado. Además de ser la forma en que Él nos prepara para ser sus siervos a través de la iglesia local. Ya veremos en una próxima lección lo que es la Biblia y lo que es la iglesia local. Y esto nos va a llevar a enamorarnos más y más de la palabra de Dios. Cuando veamos la lección de qué es la Biblia, vamos a quedar asombrados. ¿Cómo así? ¿Y yo por qué nunca la conocía? ¿Por qué nunca la leí? ¿Por qué nunca la conocí? Duré 45 años de mi vida con la Biblia ahí guardada, en una biblioteca, sin abrirla. Cuando alguien me compartió el Evangelio, o nos compartió el Evangelio como familia, voy a buscarla, abrirla, empezar a leerla. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué desperdicié 45 años de mi vida? ¿Por qué nunca me interesé? ¿Por qué nadie me dijo antes esa preciosa joya que tenía ahí en mi casa? ¿Y qué manual? Es un verdadero manual de vida, ¿sí? Entonces, cuando nos enamoramos de la palabra de Dios y empezamos a crecer a través del discipulado,
Prácticamente diariamente le estamos diciendo a Dios, Señor, dime qué más quieres que yo haga. Dime qué quiero cambiar. Dime qué debo dejar. Dime cómo debo agradarte. Yo a veces quisiera en este curso, en esta introducción que estamos haciendo, hablarles de todo, pero los intoxicaría, sí. Pero vamos paso a paso. Por ahora, que entendamos primero lo que es la salvación, lo que es tener a Cristo en el corazón. Segundo, que entendamos lo que es el bautismo bíblico, que ya lo explicamos en la clase pasada. Y tercero, hemos aprendido hoy lo que es el discipulado, porque estamos en un curso de inducción al discipulado. Entonces ya esa palabra discipulado debe ser parte de nuestro lenguaje y debemos utilizarla con la mayor naturalidad posible. Algunos me dirán, bueno, Fabio, yo quiero discipularme. ¿Quién me puede discipular? ¿Tú me podrías discipular? Podemos hablar de discipulado cuantas cosas sean necesarias, pero es la idea. Bueno, los escucho si tienen alguna inquietud. Alguna inquietud, con el mayor gusto. Yo tengo una pregunta, Fabio. Claro que sí, dime, Diana. Pues bueno, en lo que he podido como ir creciendo espiritualmente, que pues realmente es reciente, yo he logrado como entender que el primer pacto que Dios hizo con la humanidad era pues un pacto de ley y entiendo digamos que ese pacto se renueva para un pacto desde la gracia, que pues es el que viene a exponernos nuestro Señor Jesucristo, y quisiera pues entender un poquito si estoy bien, si lo he entendido hasta ahí bien o... Si antes de Jesucristo existía la ley, y existe aún la ley, ¿sí? Pero una vez que Jesucristo vino, fue a la cruz, murió por nuestros pecados y nos salvó de una condenación eterna, ahora ya no estamos sometidos a la ley. Dice en Efesios 2, en los versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Ahora, si la salvación fuera eso lo vimos en la primera clase, si la salvación fuera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Cristo vino a confirmar lo que ya estaba escrito, a cumplir con lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y al apropiarnos de la obra de Cristo somos salvos. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese primer pacto fue con los judíos, el pacto de la ley. Pero ya, una vez que Cristo murió en la cruz y nosotros nos apropiamos de esa obra, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Creo que es lo que acabas de decir, ¿sí? Sí, sí, señor. Gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más? O sea, esto es un material tan precioso. Todo esto que ustedes ven acá, carpetas, 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 todo eso es material del discipulado. Yo quisiera coger todo eso, molerlo y poderlo entregar con lechecita para que se lo tomaran y de una vez empezaran a vivir todo. Pero toca paso a paso, paso a paso.
Y el tiempo va volando. No es de nada, están ustedes, bueno, vimos el curso de las 3 lecciones. Aquí está. Ahí está la carpetica muy bien organizada. Se la entregamos a cada discípulo. Dice, ¿y ahora con qué sigue? Bueno, ahora seguirán las 16 lecciones. Una carpeta mucho más gruesa, mucho más profunda, ¿sí? Y después, ¿qué sigue? Ahí está el nivel 2. Todo esto es nivel 2. Son varios cursos del nivel 2. Hemos dicho, vamos a aprender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis con todos los detalles habidos y por haber. Pero con paciencia. Primero salvación, luego bautismo, luego discipulado. Entonces, en las próximas clases nos queda por ver qué es la Biblia y qué es la iglesia local. Por favor, estén ahí, no se lo pierdan. ¿Sí? Bueno, jovencitos y jovencitas, entonces si no hay más preguntas, nos veremos en 8 días, si Dios lo permite. Muchísimas gracias. Buena noche para todos. Mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Un abrazo. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz Feliz noche. noche. Bueno, que Dios los guarde. Un abrazo. Hasta luego. Igual hasta luego. Feliz noche. Que descansen. Gracias, un abrazo.